secretario de Estado de Ciencia y Técnica, doctor Sadowski, señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Foglia, señor presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, doctor Tacchini, señores académicos, señoras. Esta Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Culturales realiza hoy esta sesión pública de incorporación del ingeniero Regini. La presentación del ingeniero Regini estará a cargo de nuestro colega, el ingeniero Fernández León, a quien cedo la palabra. Señor secretario de Ciencia y Técnica, señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Culturales, señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señor presidente de la Asociación para el Progreso de la Ciencia, señores académicos, señoras y señores. Es para mí un doble motivo de satisfacción el hecho de presentar al ingeniero Horacio Regini, que hoy se incorpora a nuestra academia. En primer lugar, porque la incorporación de un nuevo académico es uno de los actos más simpáticos que realiza esta corporación. Y en segundo lugar, porque con Horacio Regini me une una vieja amistad que se remonta a los tiempos en que él era alumno mío en la Universidad del Sur. Decir que era mi alumno es en realidad una forma de hablar. Yo tengo dudas de haber logrado enseñarle alguna vez algo que él no supiera ya. En 1954, a la edad de 21 años, obtuvo en aquella universidad su título de ingeniero. Al poco tiempo, y después de haber pasado por CITEFA y por una empresa industrial, emprendimos juntos la ingeniería de consulta en el campo de las estructuras hasta el día de hoy. El ingeniero Regini se inició muy temprano en la docencia, comenzando en la Universidad del Sur, siguiendo luego en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica, la Escuela Superior Técnica del Ejército, la Universidad de Belgrano, instituciones a las cuales dedicó muchos años de su vida. Además dio cursos en muchas otras casas de estudio. Al poco tiempo de recibido, hubo dos acontecimientos que marcaron definitivamente el curso de su vida académica. El primero fue su paso por la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, como consecuencia de la beca externa de la Universidad de Buenos Aires. Allí tuvo oportunidad de entrar en contacto con profesores de la talla de Freudenthal, Mifflin y Salvadori. Con este último realizó trabajos de investigación en el Watson Scientific Computing Laboratory, que fueron publicados en los Proceedings de la American Society of Civil Engineers. Piensen ustedes, en 1960, las computadoras tenían un desarrollo incipiente y los lenguajes de programación constituían una barrera difícil de franquear. Regini tuvo oportunidad de familiarizarse con los nuevos lenguajes de programación. De este modo, al volver al país, se constituyó en uno de los primeros estructuralistas familiarizados con la computación. El segundo acontecimiento que orientó definitivamente su vida profesional fue un viaje de estudios que en 1960 realizó, visitando juntamente con el ingeniero José Luis Del Pini, ahora fallecido, que fue miembro también de esta academia, visitando las principales universidades y estudios consultores de Estados Unidos. Con el ingeniero Del Pini tuvimos la fortuna de realizar muchos trabajos profesionales. Tanto para Regini como para mí, lo que aprendimos junto a Del Pini fue la base de lo que consideramos constituye un estilo en la práctica profesional de la ingeniería estructural. En 1964, el ingeniero Regini tomó contacto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts en temas de ingeniería, computación e inteligencia artificial. A partir de esa fecha, ha seguido visitando esta institución prácticamente todos los años y trayendo las novedades que se producían en esos campos
para su aplicación y difusión en la Argentina. En especial, su amistad con Seymour Papert y Marvin Minsky le han permitido ser en nuestro país un pionero en el área de la computación aplicada a la educación. Sus libros Alas para la mente e Ideas y Formas, traducidos a varios idiomas, fueron el fruto de esas actividades. El ingeniero Regini ha publicado muchos trabajos científicos en el tema de simulaciones computadoras, estructuras y exploración gráfica del espacio. Y ha recibido premios de la Cámara Junior, del Centro Argentino de Ingenieros, el Conex de Platino y el Premio Villarreal de esta misma academia. Entre los trabajos de investigación merecen destacarse por su originalidad la extensión al espacio de las posibilidades del lenguaje Logo para la representación gráfica y la idea de perspectivas con rayos curvos. No entraré en detalle sobre estos temas, ya que serán tratados por el ingeniero Regini en su exposición. La vida de las instituciones depende de su permanente renovación por la incorporación de mentes jóvenes. Me honro en presentar en este acto a un miembro de la generación siguiente a la mía, según la terminología de Perriot, que por sus condiciones intelectuales y humanas no dudo significará para esta academia un aporte valioso. Nada más. Señor Regini, me complazco en entregarle este diploma que se presenta como en la universidad. Sus colegas lo están así con afecto. De Ciencia y Técnica. Señor Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Señores Presidentes y otros académicos. Señor Presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. Señores académicos, amigos. Para quien soñó desde su infancia con la ciencia y las aventuras del saber, constituye un hecho singular el ser recibido en el seno de esta querida y prestigiosa academia. Agradezco profundamente a los señores académicos el honor que me confieren al incorporarme a ella. Debo recordar aquí algunos académicos que me brindaron su amistad y el apasionamiento por la ingeniería. El doctor Luis Andaló y el ingeniero Roque Carcielo siempre han contestado amablemente a todas mis preguntas. He disfrutado durante muchos años de los conocimientos del ingeniero Arturo Vignoli, del ingeniero Arnoldo Bolognesi y del ingeniero Oreste Moreto. Y fui muy afortunado el poder trabajar con ellos en distintas actividades profesionales. Y desde hace 30 años he tenido la inmensa suerte de contar como profesor, como interlocutor de mil temas distintos, como maestro del quehacer diario, como socio, como amigo al ingeniero Hilario Fernández. A todos ellos, y a tantos profesores, discípulos, colaboradores, asistentes, a tantos amigos que me enriquecen permanentemente con sus palabras y con sus talentos, muchas gracias. Hoy me voy a referir a dos temas sobre los cuales he realizado diversas investigaciones y desarrollos durante algunos años.
El primero se refiere a la manera de describir y generar formas y objetos tridimensionales. Mi disertación no se va a concentrar hoy en los aspectos estructurales o resistentes de las formas, sino solo en sus aspectos geométricos. El segundo tema tiene que ver con la manera de representar los objetos tridimensionales en el plano, es decir, la antigua necesidad de dibujar la forma de un objeto espacial sobre una superficie. Problema relacionado instrumentalmente con el anterior y también ligado a temas de percepción visual. Para ambos temas he volcado mis ideas en correspondientes programas de computación. Mi relación con las computadoras se remonta a una beca que tuve de la Universidad de Buenos Aires en 1959 y que me permitió permanecer en la Universidad de Columbia por un año en Nueva York. Comprendí en esos momentos que las computadoras no eran solo enormes dispositivos tecnológicos de costos entonces millonarios que debían estar en manos de expertos altamente especializados, sino que poseían, además, la potencialidad de ser medios notables, con los cuales todas las personas, alguna vez, podrían comunicarse de manera creativa y personal. Aquellos equipos gigantescos han dado lugar con el correr del tiempo a otros muchísimos más pequeños, más simples y económicos. Y cada vez más es mayor el número de personas que acceden a ellos. Siempre estuve convencido de que más importante que la multiplicación y la espectacularidad de las aplicaciones de las computadoras son las nuevas ideas que yacen en su esencia y la adecuada elección de las modalidades de su uso. Y paso ahora al primer tema, la creación de formas tridimensionales. La percepción del espacio que nos rodea es una noción difícil de incorporar. Aprender a conocer el mundo espacial que se extiende más allá de su piel es, para un niño, una experiencia que se prolonga durante muchos años. Existen muchos modos de descripción de un objeto de 3 dimensiones. Hay un teorema importante en topología. Se sabe que es posible deducir la geometría global de un espacio solo a partir de indicios acerca de qué pares de puntos se hallan próximos entre sí. Cercano a ese concepto es el modo muy simple que voy a usar a continuación. Un objeto cualquiera puede ser descrito y generado indicando a partir de un punto cualquiera la sucesión de movimientos necesarios para recorrer sus contornos. Esta descripción geométrica no hace referencia a ningún elemento externo a él. Es intrínseca al objeto mismo. Yo voy a mostrar en algunas diapositivas formas de describir en términos elementales, para que llegue a todos ustedes, esa manera de describir objetos en el espacio, con la idea de transferir un poco esta idea muy simple y además muy fructífera. Yo voy a pensar que recorro el cuerpo con mi mano y a los efectos de recorrerlo voy a hacer esa descripción a través de unas órdenes elementales que voy a llamar andar, que sería el movimiento a lo largo de los dedos, virar, que sería el movimiento de la mano de la palma de la mano en su plano, cabecear, que sería como flexionar la muñeca, y rolar, que sería como el movimiento de un tirabuzón. Estas 3 rotaciones y el movimiento de traslación de la mano a lo largo de los dedos me permite describir cualquier objeto espacial, por complejo que sea, a partir de un punto cualquiera del objeto. En el lenguaje de los barcos, esas rotaciones, suponiendo la palma de la mano horizontal, virar sería el movimiento que cambia el rumbo del barco, cabecear sería el movimiento proa popa y rolar sería el vaivén babor estribor. Cualquier objeto, y vamos a la siguiente, podemos describirlo a través de este conjunto tan elemental de movimientos. Nosotros vamos a crear cuerpos en el espacio
y luego lo podremos ver en algún sistema de tipo tridimensional o como quien sacase una fotografía de ellos. Pero en esta primera parte de la reunión, no obstante yo voy a mostrar diapositivas, tenemos que pensar que lo que yo estoy haciendo con ese conjunto de comandos elementales es la creación, la generación de volúmenes en el espacio. Las órdenes que yo he comentado, dos de ellas son comunes en el lenguaje Logo iniciado por Seymour Papert. Andar viene a decir ir adelante o adelante. Virar viene a ser algo así como girar a la izquierda. Con esos dos movimientos es posible generar cualquier figura plana, por compleja que sea también. Mi contribución al desarrollo de un sistema Logo tridimensional es haber implementado ese par de órdenes en el espacio y además haber agregado esas dos órdenes nuevas que nos permiten salir del plano. En el Logo tridimensional sigue valiendo la idea de sincronicidad corporal elaborada por Papert para el Logo plano. Yo he hablado de los movimientos de la mano en lugar de referirme a lo que Papert denomina una tortuga, que en mi caso tendría que ser acuática o aérea, es decir, desplazándose en el espacio. Pero en la idea del Logo tridimensional sigue valiendo la idea del Logo plano o de Papert de usar la matemática como un lenguaje, además de riguroso, lenguaje de tipo intuitivo y natural. Aprendemos a pensar de esta manera una matemática rigurosa, pero al mismo tiempo corporal, y estamos utilizando la computadora y la matemática como un lenguaje natural. En este caso, la computadora se utiliza como vehículo para la expresión humana y brinda la oportunidad que la usa de experimentar la emoción y alegría del acto creativo. Adquiere utilidad y eficacia solo en manos de personas con la imaginación, la habilidad y la estética necesarias para cumplir cualquier obra. Quisiera agregar aquí de paso mi convencimiento de que el uso de las computadoras como medios de expresión, es decir, medios para explorar, probar, crear, darse cuenta, comprender, es la razón principal del uso de las computadoras en la educación. Los ámbitos de aprendizaje con computadoras deben basarse fundamentalmente en las computadoras como medios de expresión, donde se conjuguen experiencias personales, relevantes y arraigadas con la realidad, bajo el control y con el esfuerzo constructivo y autónomo del propio alumno. Esa modalidad contrasta con otras de escaso valor. Esto es lo que se hace en lo que se llaman procedimientos o programas Logo. Uno nombra al procedimiento, al programa con un nombre, que en este caso lo llamo franja. Hay un prefijo para que indica a la computadora que estoy por definir una palabra. En mi caso es creando una forma. Y luego saltemos esas frases en azul, digo repetir 2 veces, andar 128, virar 90, andar 16, virar 90. Que vienen a ser las instrucciones que yo cité antes para construir la mitad del rectángulo. Como he dicho, repetir 2, ese conjunto de frases realizan el rectángulo completo. Adelante. Supongamos ahora que yo a partir de ese procedimiento elemental de franja quiero construir una cinta. Y una cinta la construiré a través de una sucesión de franjas. Para lo cual yo voy a decir cinta, y cinta la defino por esta frase que dice repetir 30 veces franja y mover 1. Franja es el bloque elemental, o sea el ladrillo que me va a permitir construir cinta. Y le he agregado el mover 1, que es un procedimiento que lo que hace en este caso es virar la mano 90 grados, andar 16, o sea viene a ser el ancho de la franja, y luego virar de nuevo la mano hacia arriba en forma vertical. Y acá hay una instrucción para que al moverse la mano no deje rastro. Con lo cual, este procedimiento es un procedimiento exclusivamente de traslado de la mano
en forma transversal. De esta manera, cuando yo digo cinta, y vemos la orden siguiente, la figura siguiente, yo lo que genero es un cuerpo constituido por una sucesión de franjas. Veamos ahora, y pasemos a la siguiente, cómo podemos construir algo así como una especie de anillo. O sea, yo ahora lo que voy a hacer es sumar un conjunto de franjas, pero no ya en el plano, sino que cada vez que agrego una franja, voy a girar un poquito la mano con esta frase rolar. Es decir, el procedimiento es parecido al anterior, pero en lugar de poner franja y mover 1, he agregado acá mover 2. Y mover 2 es este procedimiento, que es suma del procedimiento mover 1 más un rolar menos 4, que en este caso significa mover la mano así. Quiere decir que cuando se ejecute este procedimiento, se van a realizar sucesivamente 90 franjas, cada una de ellas va a estar desplazada y además rolada, cada una de ellas con respecto a la anterior. De tal manera que cuando diga anillo, voy a obtener una figura de este tipo. Adelante. Si antes de ordenar la palabra anillo, yo hago cabecear mi mano de esta manera, mi mano en el instante inicial va a estar así. Y cuando empiece a generar las 90 franjas que configuran el anillo, se van a colocar en esta forma. Es decir, en la pantalla de la computadora es como si yo estuviera mirando el objeto desde arriba. Pero observen ustedes, esta simple figura ha surgido exclusivamente de ese procedimiento que mostramos antes. Ha sido franja, mi bloque elemental, más un procedimiento de configuración de las distintas franjas entre sí. Adelante. Supongamos que en lugar de mover 2, realizo este otro procedimiento que llamo mover 3, que es como antes suma de mover 1, pero ahora agrego un cabecear en lugar de un rolar. Es decir, mi mano que estaba así, en lugar de hacerla así, como tirabuzón, la hago así, cabecear. De esa manera, cuando yo repita una cantidad de veces franja para movimiento, para mover más, mover 3, voy a obtener una forma parecida a la hélice. La sucesión de franjas dispuestas una a través de otra, como configurando una hélice. Adelante. Si en lugar de hacer rolar exclusivamente o cabecear exclusivamente, hago rolar y cabecear, por ejemplo, si hago rolar como antes, conformando un anillo, pero además le agrego un cabecear entre uniones de anillos, genero una cinta, como la que ustedes ven allí, que en matemáticas se llama cinta de Möbius, cuando el giro de un extremo con respecto al inicial es 180 grados. Adelante. Si en lugar de girar, y eso es muy simple, 180 grados, giro el doble, 360 grados, es como tomar una cinta y doblarla 360 grados antes de unirla al extremo inicial. Con lo cual genero otra cinta de Möbius o pseudo cinta de Möbius que llamo Möbius 2. Adelante. Esto es lo que sucede si giro 3 medias vueltas. Adelante. Y esto es lo que sucede si giro 2 vueltas completas. Y así siguiendo. Yo muestro estas figuras tan simples para mostrar cómo, a partir de pequeños de un bloque elemental muy simple y por el simple agregado de instrucciones de movimiento también muy simples, es posible lograr formas complejas. Y esto es lo que sucede en la naturaleza. Las entidades complejas no dependen tanto de las partes elementales que lo constituyen, sino de su orden, de la forma como las distintas partes se ordenan entre sí. Por otra parte, estos procedimientos que hemos visto son notables en el sentido que pequeños cambios, leves cambios
en la conformación de las instrucciones producen cambios mayores en los resultados, de la misma manera que sucede con el código genético. Usando exactamente este grupo mismo de instrucciones podemos hacer muchos ejercicios simples. Veamos muy rápidamente estos, que nos muestran también en cierta forma la elegancia y la prolijidad con la cual se pueden describir formas complejas con logo tridimensional. Este procedimiento, piensen ustedes que no existieran estas órdenes cabeceadas y únicamente tuviéramos repetir 20 veces andar y virar. Si nosotros hiciéramos un procedimiento con andar y virar exclusivamente, describiríamos, si los números están bien colocados, una simple circunferencia, un polígono de 20 lados cerrados. Con el agregado de ese cabecear, lo que tenemos es una especie de espiral. Adelante. Adelante. Si con esa espiral repetimos 20 veces la espiral, adelante, obtenemos una especie de resorte recto. Si en lugar de unir las espirales una detrás de otra, sin ningún movimiento adicional, le diéramos un rolar entre espiral y espiral, como hacemos aquí, decimos, repetir 20 veces espiral y rolar 18, obtenemos esta figura. Y ustedes ven que esta figura ha sido obtenida solo aparte de los ejemplos o de los procedimientos tan elementales que mostramos antes. La descripción de formas con logo tridimensional utilizada se diferencia de otros métodos de descripción basados, por ejemplo, en la individualización de las coordenadas de sus puntos principales, que responden a criterios de geometría extrínseca. Téngase en cuenta que lo más importante del proceso expuesto no es la representación del objeto en la pantalla, sino la descripción y creación virtual del objeto en el espacio. Este es un tema de gran importancia actual, llevado a cabo por computadoras, algo así como la creación virtual de la realidad en las computadoras. Esta descripción formalizada por el procedimiento respectivo se asemeja a una construcción artesanal modelada con las órdenes básicas explicadas. En ese sentido podríamos también imaginarnos que estamos en posesión de una especie de cincel con el cual tallamos un objeto en el espacio. Las piezas del objeto se forman y ensamblan por la serie de movimientos sucesivos, individualizados por las órdenes espaciales. El idioma utilizado se convierte así también en un idioma de robots, ya que el mismo lenguaje nos permitiría dirigir y guiar elementos de robótica. Para los sistemas de display o de representación de información bidimensional desde las computadoras actuales, el sistema logo tridimensional que yo he mostrado genera automáticamente en la pantalla una perspectiva del objeto espacial descrito. Muy pronto van a existir formas de representación tridimensionales. Uno de ellos es el existente en el laboratorio de medios. Adelante. Bueno, antes de ello, dejémosla porque yo quisiera mostrar esto rápidamente. Paso enseguida a mencionar lo otro. Esto voy a pasar en forma rápida para ver cómo se construye una forma. Supongamos que defino una forma así y la llamo huella. Yo quiero construir una especie de escalera helicoidal y huella es el escalón, la base del escalón. Adelante. Sigamos. Esta es la contrahuella, o sea, en una escalera, el parante vertical. Con huella y contrahuella, y con órdenes muy elementales como las que vimos antes, construyo el escalón. Con el escalón, adelante, construyo una escalera.
Luego la escalera, por supuesto, de acuerdo a la posición de la mano, la puedo ver en cualquier posición. Sigamos adelante. Y perdón que me detengo un poco en lo que iba a contar antes. Estas son formas tridimensionales, en este caso un dodecaedro, creado con las mismas órdenes que mostrábamos antes. Adelante. Este es un icosaedro. Adelante. Este es el icosaedro anterior pero truncado y como si fuera transparente. El mismo anterior pero con las caras pintadas. El mismo anterior pero triangularizando las caras. Esta es, a mí me interesa como tema de investigación en este momento todo lo que son estas formas geométricas, por muchas aplicaciones incluso en biología y en estructuras. Esta es la misma forma anterior pero triangularizada y es una forma que fue usada por Fuller para hacer estructuras, grandes cúpulas. Adelante, la siguiente. O sea, es la misma forma anterior pero ahora transparente, sin las caras opacas. O sea, esta forma, y yo no me detengo en mostrar el procedimiento, que es muy simple, está obtenida con procedimientos similares a los elementales que yo mostraba antes. Adelante. De la misma manera, sumando procedimientos elementales, es posible reproducir, o sea, crear virtualmente formas tridimensionales conocidas. Este es un esquema, así muy genérico, del edificio Cámara de Buenos Aires, de Plaza San Martín. El edificio, claro, está como si fuera transparente. Esta es la vista usual desde el Libertador hacia el sur. Adelante. Esta es la antigua Biblioteca Nacional hoy día, hace algunos años. Adelante. Y esta es una vista de la misma biblioteca realizada con el sistema mostrado. Adelante. Este es el edificio IBM. Adelante. Y esta es una modelo, también realizado, de descripción y luego de visualización del edificio. Adelante. Esta es una vista del conjunto Catalinas de Retiro, donde se ven el hotel que está en la punta y los distintos edificios a lo largo del terreno denominados Catalinas Norte. Adelante. Y esas son distintas visiones, digamos, como quien sacara fotografías del conjunto de los edificios. Observen ustedes que lo que se ha hecho es describir con una serie de procedimientos los distintos edificios. Luego se han ensamblado por órdenes similares a mover 1, a mover 2, en sus respectivas ubicaciones dentro del terreno. Y una vez que se ha construido ese elemento a través de un procedimiento que se llamará Catalinas, digamos, luego, de acuerdo a los movimientos iniciales de la mano, es posible obtener su visión correspondiente a la pantalla. Adelante. Y esto es lo que yo les quería mostrar, y acerca de lo cual hoy empecé a hablar. Este es un ejemplo de representación ahora tridimensional. Este señor Stephen Benton es el inventor del holograma generado por computadora. Y esta diapositiva pertenece también al laboratorio de medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue una cosa, un gran acontecimiento hace un año y medio, hace 2 años, la realización de esta experiencia. O sea, el auto es un Camaro de General Motors y está suspendido en el aire. Y si uno se mueve, digamos, con su vista alrededor de él, lo ve desde distintos ángulos. Antes los fabricantes de automóviles hacían todo en arcilla. Hoy día todos empiezan a realizarlo a través de hologramas, a partir de los cuales es posible tener una visión tridimensional completa de cómo será el automóvil al final. Bueno, esto hace 1 año y medio estaba así en pequeño. Hoy día está en marcha tenerlo en escala real. Y en los sistemas tridimensionales, por venir muy pronto, esos sistemas serán algo así como especie de acuarios, en los cuales se generará la forma tridimensional
y uno podrá caminar alrededor del acuario y obtener así distintas vistas e incluso ingresar en ellos. Paso ahora al segundo tema de mi charla, la representación de formas tridimensionales. Bueno, hasta tanto no se dispongan sistemas avanzados como estos, hemos de contentarnos con algún tipo de representación plana, como fueron las perspectivas cónicas clásicas que mostré antes. Este problema de la representación es concretamente el segundo tema de mi conferencia. Pero antes de pasar a él, conviene que me detenga unos instantes en algunos fundamentos de la perspectiva. La tarea elemental de representar las principales propiedades de la forma de un objeto sobre una superficie plana no es del todo simple. Estrictamente, el concepto visual de cualquier objeto que posea volumen solo puede representarse en un medio tridimensional. Si se desea realizar una figura sobre una superficie plana, lo que más se puede esperar es el logro de una traducción, es decir, la representación por medios bidimensionales de algunos factores estructurales esenciales o particulares del concepto visual. Las figuras así logradas pueden parecer planas, como los dibujos de un niño, o tener aparente profundidad, como los cuadros con líneas de fuga. Pero en ambos casos, la integridad del concepto visual no puede reproducirse completamente en el plano. La representación de la profundidad, o tercera dimensión, sobre un plano, ha planteado a los artistas y científicos de todos los tiempos un problema de sumo interés. Desde las pinturas rupestres antiguas hasta las imágenes televisadas de la actualidad, se han ensayado distintas modalidades de representación. En los dibujos de los egipcios, las cabezas y los pies se representaban siempre de perfil. Se trataba de mostrar la esencia de los objetos, representando cada parte en una posición distinta, para resaltar sus características más notables. O sea, las caras de perfil, las manos de esta forma que miran los dedos, y así siguen. En las antiguas representaciones chinas o japonesas, las líneas paralelas de la realidad se mantenían paralelas en el cuadro, en la representación. Los tamaños de las figuras se mantienen iguales independientemente de su posición en el espacio. A veces hay otras pinturas chinas que no es eso exactamente, pero sino las figuras aparecen escalonadamente en profundidad, pero siempre en general con la misma digamos, dimensión. Además siempre se mantienen las líneas paralelas, o sea, no hay líneas de figuras. En el siglo XV se produce en Occidente un auge en el hábito de la perspectiva central, basada en las reglas de las proyecciones cónicas. Si bien ya en la Grecia de Euclides se utilizaban representaciones como algunos esbozos de perspectivas, es solo en el Renacimiento cuando se definen científicamente sus fundamentos y se produce la generalización de su uso. Fue Leonardo da Vinci quien explicó con claridad la representación de objetos en perspectiva. Lo hizo de la siguiente manera. Supongamos un observador que mira un objeto o una escena a través de una hoja de cristal y que pinta en ella los puntos de intersección de los rayos visuales a los distintos puntos del objeto, de tal forma que los sucesivos puntos opacos de color pintados sobre el cristal tapen la visión de los puntos correspondientes del objeto. La figura así obtenida del cristal es la denominada perspectiva del objeto. En el sistema logo tridimensional, la hoja de cristal de Leonardo da Vinci coincide con la pantalla del monitor de la computadora.
y el ojo del observador, centro de la proyección, con un punto fijo situado delante del centro de la pantalla. Durero, en 1523, representó en una serie de grabados algunos ingeniosos dispositivos ópticos mecánicos, creados a fin de obtener figuras de objetos o escenas en perspectiva cónica. Y este es uno de ellos, es un grabado de Durero. Hay 4 grabados de Durero famosos que definen lo que es una perspectiva. Es interesante destacar que los subprocedimientos que yo he preparado para el sistema logo tridimensional rectilíneo reproducen exactamente, en términos matemáticos, en la computadora, las máquinas de Durero. Las cámaras fotográficas, inventadas luego por Nitze y Daguerre a fines del siglo pasado, también reproducen las ideas de Durero, pero esta vez mediante lentes y películas sensibles. En el Renacimiento hay multitud de cuadros que muestran el uso estricto de la perspectiva cónica, tal cual la definió, o la definieron varios, no fue solamente Durero. Por ejemplo, esta es una famosa cuadro de uno de los discípulos de Piero della Francesca, alrededor de 1470, donde se hace un uso exacto de la perspectiva central, perspectiva cónica, rectilínea. Y es un ejemplo, de los primeros ejemplos de la aplicación de la perspectiva a la reproducción de paisajes, ya sea una especie de ciudad ideal, imaginada por el grupo de Piero della Francesca. Veamos la otra. Paolo Uccello fue otro de los precursores de la perspectiva. Esta es una deposición un poco hija de un fresco de Santa María Novella en Florencia. Paolo Uccello de El Diluvio Universal, una especie de arca de Noé, donde se ve la convergencia de las líneas de los carpinteros que están trabajando en el arca, donde se ve el tamaño grande adelante, tamaños más pequeños atrás. Es una de las primeras perspectivas donde se ve claramente el punto de fuga de las líneas paralelas de la realidad. Cabe recordar que la representación en perspectiva de los objetos tridimensionales se da también en las imágenes que se generan en los ojos. La córnea, en función con el cristalino, forma un sistema óptico que permite la formación de imágenes en la retina. Esta circunstancia ha conducido frecuentemente a equiparar el intrincado proceso de la percepción visual con las leyes de la perspectiva. Debe entenderse, sin embargo, que las leyes de la perspectiva cónica no son las leyes de cómo vemos, significan sencillamente un método útil de representación en el plano. La naturaleza de la percepción visual no reside exclusivamente en un proceso de captación de información sensorial. Se trata más bien de un proceso de exploración y búsqueda, en la cual la información sensorial interviene la comparación, construcción y selección de diversas hipótesis perceptuales, basadas, que se contrastan interactivamente con las presentes. El acto perceptual no es pues totalmente representable en el plano. Las perspectivas cónicas, como las del Renacimiento, al igual que las paralelas, como las chinas antiguas, o de otro tipo, como yo voy a mostrar más adelante, deben entenderse como meros modelos parciales del espacio visual. Y luego de las consideraciones anteriores, paso concretamente a exponer mi segundo tema. Desde que el método de la representación de la perspectiva clásica se hizo común en el mundo de la pintura, muchos artistas notaron que la aplicación precisa de sus reglas conducía en algunos casos a exageradas e indeseables distorsiones en las formas y en los tamaños de las proyecciones resultantes. Tal es el caso, por ejemplo, en este cuadro famoso de Rafael, la Escuela de Atenas, donde está Platón y Aristóteles avanzando.
Esta diapositiva me la facilitó el doctor Lucúa, que es un especialista en Argentina acerca del tema de la perspectiva. Este cuadro no sigue las reglas de la perspectiva cónica rigurosa. Si lo siguiera, Platón y Aristóteles tendrían que ser más chicos. Esto se deduce muy fácilmente si uno analiza las líneas arquitectónicas. Tendrían que ser mucho más chicos Platón y Aristóteles. Y casi todos los pintores en sus cuadros no siguieron así exactamente las reglas de la perspectiva rigurosa. En general, lo lejano no lo hicieron tan chico. Este es otro cuadro, un detalle del cuadro de Cena en casa de Leví, del Veronese, 1509. Aquí también, Cristo está enorme, y si se levantara, sería un gigante, muy desproporcionado con respecto a Leví. O sea, no sigue la representación de Cristo las leyes de la perspectiva. Otro ejemplo, muy de gran relevancia, y este me lo hizo anotar el doctor Bátaro, es Las bodas de Caná, también del Veronese. Es un cuadro enorme que está en el Museo del Louvre. Este es solo un detalle, realmente el cuadro es muy grande. Y acerca de este cuadro hay un comentario escrito por Renoir en un libro de Ambroise Voillard, La vida y la obra de Renoir. El mismo Renoir, con respecto a este famoso cuadro del Veronese, dice, y cito textualmente lo que dice Renoir: si ese cuadro estuviera en verdadera perspectiva, quedaría vacío, porque los personajes del fondo, que son tan grandes como los del primer plano y que aparecen tan bien, serían muy pequeños. Tampoco el piso sigue las líneas de fuga según las reglas. Tal vez sea por todo esto que el cuadro resulta tan bello. Son palabras de Renoir. En este caso solamente vemos los personajes no disminuyen en su tamaño. El cuadro es enormecito y este es solo un detalle. Los pintores de todos los tiempos han corregido, de una manera u otra, los inconvenientes perceptuales de la perspectiva cónica rigurosa. Algo similar yo intenté hacer algunos años, en 1974, al desarrollar un método ligeramente distinto basado en la adopción de una familia de líneas de proyección curvas. Mi intención inicial era atenuar las distorsiones y lograr que las proyecciones, según gustos personales, parecieran más naturales y aceptables. Es inmediato deducir que en la perspectiva cónica clásica, los tamaños de las imágenes varían de manera inversamente proporcional a la distancia de los objetos al punto de vista. Ocurre lo mismo con las imágenes que se producen en la retina de los ojos o en las placas fotográficas. Sin embargo, nuestra estimación subjetiva habitual del tamaño de los objetos no obedece exactamente a la mencionada ley. Lo anterior es simple de comprobar al observar una fotografía obtenida de cerca de un conjunto de personas. Los rostros de las que se hallan en primer plano se nos muestran demasiado grandes en comparación con los de atrás. Algo más de lo percibido en el momento de obtener esa fotografía. Las fotografías de montañas nos sorprenden frecuentemente, pues nos parecen más pequeñas en la fotografía que en la realidad. Nos llama atención la aguda convergencia de los lados de un edificio alto cuando ha sido fotografiado con una cámara apuntando hacia arriba. Es cierto que al mirar desde abajo un objeto elevado vemos jugar hacia arriba las líneas verticales, pero no tanto como observamos en las fotografías. Otra observación pertinente es la presencia de curvas en algunos cuadros pictóricos, como así también en algunos templos griegos. Pequeñas deformaciones de las líneas rectas realzaban la belleza de sus proporciones. Hace más de 2 siglos, Roger Smith
expresó que los lados paralelos de una avenida ancha y marcada por elementos verticales no parecían converger visualmente como dos líneas rectas, sino más bien como dos líneas curvas que asintóticamente se acercaban entre sí, exageradamente de este modo. Otro experimento visual ilustrativo es el que surge cuando un sujeto inmóvil tiene la consigna de guiar la colocación de pares de marcas o estacas a distancia constante entre sí y cada vez más alejadas de él. Las marcas colocadas definen curvas denominadas avenidas de Hildebrand, de curvaturas opuestas a las de Smith, y han sido estudiadas entre nosotros por Antonio Batro en espacios grandes abiertos. Son exageradamente curvas de este tipo. Aquí está el sujeto, que está sentado, y él guía a alguna persona que va colocando estacas con la consigna que él tiene que pensar que esas estacas están colocadas a distancias iguales entre sí. Las estacas en general son puestas así. Todas las circunstancias anteriores encuentran en principio su explicación en el fenómeno psicológico de constancia del tamaño. Así se denominó a la presunta tendencia existente en la percepción visual a compensar las variaciones de tamaño en las imágenes retinales de los objetos, correspondientes a distintas distancias de observación. En esencia, y relativamente, los objetos distantes son aumentados y los próximos disminuidos. Los primeros experimentos significativos acerca de la importancia de la constancia del tamaño fueron realizados por el psicólogo inglés Robert Towles de la Universidad de Cambridge. Towles designó a la constancia del tamaño con la denominación regresión fenomenológica hacia el objeto real y creyó oportuno definir una medida del fenómeno a la que designó índice de regresión, según la fórmula siguiente. Él llamó I, índice de regresión, a una expresión que ligaba al valor percibido o valor subjetivo con el valor teórico que cabría deducir de la perspectiva cónica rigurosa o de la imagen retinal con el valor real. O sea, ligó los tres valores entre sí. De tal manera que cuando la sensación, digamos, percibida coincidía con el estímulo físico, el índice I era 0. En cambio, un índice 1 implicaría la regresión total hacia el objeto. En cierta forma, y llegando al tema anterior, I igual a 0 es la perspectiva cónica clásica. I igual a 1 es la perspectiva paralela o perspectiva china. Según la fórmula anterior, con la fórmula anterior, Towles hizo una serie de experimentos y midió el índice I de muchas personas. Y siempre obtuvo valores intermedios entre 0 y 1. Mi idea fue convertir la fórmula de medición de Towles en una ecuación que relacionara entre sí a valores variables de P, S y R para un valor fijo del índice I. Con lo cual, llego a esta expresión que relaciona algo así como un punto de la realidad con un punto en el plano de la imagen o de la representación, a través de una fórmula exponencial o potencial en función de I. O sea, esa ecuación yo la interpreto como una relación entre un punto real del objeto, de coordenadas en este caso TR, y un punto imagen de coordenadas TP. Este razonamiento me condujo a aceptar el recorrido de un rayo de proyección curvo, con una geometría
definida por esa misma ecuación, dando consecuentemente origen a una nueva perspectiva. En la perspectiva clásica o rectilínea, si aquel es el foco, punto de vista, uno une ese punto de vista o foco con el punto del objeto. Y como vimos antes en la diapositiva de Durero, el punto de intersección con el plano del cuadro definía el punto imagen. En mi caso, estoy usando un rayo curvo de proyección y la curvatura de ese rayo de proyección está dado por el valor del índice I. Aquí ustedes ven unos ramilletes, una serie de rayos curvos de proyección según el valor del índice I. Para I igual a 0 es el conjunto de rayos rectilíneos desde la perspectiva cónica clásica. Estos son los rayos para un índice de valor 0,2 y así siguiendo y en forma continua llegamos al índice 1, que genera la denominada perspectiva paralela. Las imágenes que se obtienen con la nueva perspectiva de rayos curvos resultan una especie de compromiso entre las perspectivas cónica y paralela clásica. Para un objeto dado y con respecto a los rayos de proyección rectos de la perspectiva cónica clásica, en términos relativos, los rayos curvos empequeñecen las dimensiones frontales de las partes cercanas al punto de vista y agrandan las correspondientes a partes lejanas. La convergencia o fuga de las líneas correspondientes a líneas rectas paralelas del objeto no resulta tan acentuada como la perspectiva cónica clásica. Este es un cubo y aquí hemos hecho la imagen de ese cubo desde el mismo punto de vista, pero variando el índice. La primera es con índice igual a 0. Sería tal cual lo tendríamos con una cámara fotográfica. La siguiente 0,25, 0,50, 0,75, 1, que es lo que en dibujo se llama proyección asonométrica o paralela. Ustedes ven de 0 a 0,25 o a 0,50 no hay tanta convergencia de las líneas en el dibujo. La cara de adelante de atrás del cubo, por ejemplo en esta perspectiva curva 0,25, no ha disminuido en tamaño tanto como en la perspectiva cónica. Veamos la siguiente. Esta es un esquema de mesa con el mismo criterio. Con perspectiva 0 obtenemos la primera, con 0,2, con 0,4, 0,6, 0,8, 1. Observen ustedes lo siguiente. Quizás acá no se ve tanto, lo vamos a ver en la siguiente, en alguna diapositiva más adelante. Por el hecho de tratarse de una proyección con líneas curvas, usando estas perspectivas de rayos curvos, las líneas rectas del objeto no se mantienen rectas en las imágenes, sino que se curvan. Quizás alguien pueda apreciar en esta y en esta que aquella línea que es recta, y las dos son rectas, en estas dos figuras ya no son rectas, sino que tienen cierta curvatura, como tenían las curvas de Smith que mostré antes. Ese efecto solo es perceptible en perspectivas realizadas, no es perceptible en las perspectivas realizadas desde las distancias habituales, y solo se nota apreciablemente en aquellas realizadas desde puntos de vista muy próximos al objeto. Por ejemplo, veamos otra donde se nota más. Esta es una especie de tablero de ajedrez con índice I igual a 0, es decir, como se obtendría con una cámara fotográfica común. Ustedes ven cómo estos cuadros, por estar más cerca del punto de donde se tomó la foto, aparecen mucho más grandes que los más distantes. Veamos la siguiente.
Este es el mismo objeto, pero ahora utilizando, digamos, una cámara fotográfica hipotética que tuviera la posibilidad, algo así como de curvar los rayos de luz que llegaran a su película sensible. En este caso, estos cuadros no son tan grandes como en la imagen anterior, y estos cuadros no son tan chicos como en la imagen anterior. Aquí aparece cierta curvatura de esta línea que no tenía el otro, por supuesto. Veamos la anterior. Esta es la perspectiva cónica usual, digamos. Adelante. Y es, no, la siguiente, por favor. La cónica clásica, y esta sería la cónica no estándar, o generada con rayos curvilíneos. Últimamente, he implementado las ideas expuestas en un nuevo sistema logo tridimensional, o sea, preparado para esta charla. En 1974 ya había escrito otros programas de generación de perspectivas utilizando el mismo tipo de rayos proyectantes curvos, y había producido con ellos serie de imágenes de objetos de prueba para igual punto de vista y diferentes índices. Estas figuras fueron utilizadas en experimentos por Antonio Batro en Brasil y por Margaret Hagen en Estados Unidos para evaluar las preferencias de distintos grupos de personas con respecto al índice I. Voy a mostrar otra. Este es un edificio, digamos, esta es la imagen con perspectiva rectilínea, o la que se obtendría con una cámara fotográfica desde un punto superior, y esta es la misma imagen, pero ahora con rayos curvilíneos de índice 0,25. Como ustedes ven, esta convergencia hacia abajo de las líneas no es tan rígida en la perspectiva con índice 0,25. Adelante. Esto es Zárate brazo largo, el puente Zárate brazo largo, uno de los dos. Adelante. Y este es el mismo puente realizado aquí con perspectiva cónica clásica, índice 0. Esto es con índice 0,25. Esto es perspectiva paralela, índice 1. En este caso ustedes ven, esta parte no es tan grande como allá, esta parte no es tan chica como allá. O sea, hay una especie de atenuación de las distorsiones. Esta es una imagen nueva digo porque yo he mostrado esta figura en algunas otras charlas, pero siempre era perspectiva rectilínea cónica clásica. Este es una especie de paisaje urbano generado en la computadora, pero ahora con un índice no es I igual a 0, sino es I 0,2, 0,25, y esta es la figura resultante. Acá se ven, estas líneas no son rectas, acá no hay un punto de fuga, digamos, así que van las rectas, sino que hay una curva. Yo, como voy a leer más adelante, no reivindico para estas figuras que estas figuras son mejores que las otras. Lo que una hace en cierta forma es hacer menos drástica la perspectiva, menos rígida, darse algo más suave. Veamos la siguiente. Es el mismo sistema, o sea, el mismo objeto anterior, la misma escena, desde otro punto de vista y también con índice igual mayor que 0. Acá también es evidente, solamente claro, para gente que está acostumbrada un poco así a mirar y darse cuenta de las imágenes, aquí se ve una curva así, acá hay otra curva así, estas no son rectas. Veamos a la siguiente. Este es el Palacio Strozzi de Florencia. Adelante. Allí está un esquema con índice igual a 0, con índice igual a 0,25. Ustedes ven acá, no es tan drástica la perspectiva
punto aquel no se va tan arriba, como en este caso. Adelante. Bueno, ahora es Venecia, la plaza de San Marcos, con su basílica y con el campanile. Adelante. Y esta también es una figura que yo hice hace algunos par de años, el protagonista de la descripción con el arquitecto Ellis, y hicimos muchas perspectivas cónicas, rectilíneas clásicas. Esa es una de ellas, con índice I igual a 0. Ahora, en el nuevo sistema luego tridimensional, donde puedo variar el índice, adelante. Esta es la misma perspectiva, pero con un índice de 0,25. Con respecto a la anterior, la basílica no es tan chica, no se ha achicado tanto. Acá hay muy evidentes porque, claro, la cámara es como si estuviera muy cerca, digamos, se curva esta línea, se curva esta otra. Aparecen claramente las líneas de Smith. Volvamos atrás. Esta es la cónica clásica. Y desde el mismo punto de vista, hagamos la curvilínea. La siguiente. Por último, deseo comentar que las perspectivas obtenidas con el procedimiento expuesto, basado en rayos de proyección curvos, configuran una nueva representación plana de objetos tridimensionales, solo ligeramente distinta de la representación plana que se logra con las reglas de las perspectivas rectilíneas, para las distancias y los ángulos habituales de observación de los objetos. Se trata más bien de un refinamiento que da libertad al que lo utiliza para elegir la imagen que más le guste. Si bien la idea de su desarrollo provino de los estudios de Toulez acerca del fenómeno de la constancia del tamaño, no quiero decir para las imágenes resultantes que poseen complejas características de tipo psicológico. El concepto de constancia del tamaño, según el planteo de Toulez, es puesto en duda por algunos estudiosos de la percepción visual, entre ellos Gombrich, Gregory y Chickson, en sus últimas publicaciones. Por lo que ahora estimo conveniente independizar la utilización de las perspectivas de rayos curvos explicadas de consideraciones de tipo psicológico. La percepción visual estrictamente no tiene significado para las personas a no ser que puedan relacionarnos con cosas percibidas antes y que se hayan registradas en la memoria. Es por ello que insisto que la alternativa explicada de selección de imágenes distintas, variando un índice, suma un recurso más a los ya utilizados y existentes en la actualidad para la representación en el plano. Adelante. Las que muestro acá son todas ahora perspectivas con índice I mayor que 0, I 0,25. Esto es Roma, el Campidoglio. Son todas imágenes las que voy a pasar con índice I igual a 0,25. Adelante. O sea, es un objeto que se ha descrito como describí o expliqué en la primera parte de mi charla. Y ahora lo único que estamos haciendo es, antes de decir Campidoglio, que es el procedimiento o programa que describe el conjunto, muevo la mano en distintas posiciones y luego capto la imagen. Todas estas quizás alguien note alguna curvatura en algunas líneas, pero son todas figuras obtenidas con los rayos de proyección curvos. Imagino finalmente la posibilidad de realización de una máquina que pudiese generar directamente de la realidad imágenes con distintos índices, variando algún control, de la misma manera como podemos seleccionar actualmente la apertura del diafragma u otro parámetro en las cámaras fotográficas comunes. Tal máquina tendría que poder reconocer mediante un juego de sensores especiales las distancias a que se encuentran todos los puntos del objeto o escena a captar, para poder así armar a posteriori internamente la correspondiente imagen según el índice elegido. Hace 15 años pronuncié algunas conferencias en las que comentaba acerca de mi idea de esa máquina.
En ese entonces la probabilidad de su materialización era muy escasa. Esa circunstancia ha variado en la actualidad gracias al avance continuado de técnicas de representación así virtual de la realidad en computadoras y técnicas de manipulación de imágenes. Nicolás Negroponte, que es el director del Laboratorio de Medios de MIT, cree que dentro de otros 15 años toda la información, ya sea texto, sonido, imagen, será digitalizada. Cualquier información en un medio será traducible y editable fácilmente en otro medio. Ello permitirá, por ejemplo, una modalidad nueva y distinta de televisión interactiva, donde cada miembro del público dejará de ser mero espectador o sujeto pasivo para convertirse, si desea, y en cierto grado, en protagonista. A su voluntad podrá intercalar partes, cambiar colores, objetos, sonidos, palabras, seleccionar puntos de vista y, si lo desea, obtener imágenes como las que acabo de presentar. Los mismos cambios que anhelamos que se produzcan en la educación, brindando computadoras a los niños para que ellos piensen, realicen, sientan y quieran, aspiramos que ocurran con los nuevos dispositivos y técnicas. La idea última es lograr que las personas sean los conductores y no los conducidos, aumentar y diversificar antes que reducir y uniformar la condición humana. Nada más. Agradecemos mucho al ingeniero Bellini esta extraordinaria combinación de racionalidad y estética. Uno al final termina por convencerse que son las mismas cosas. Creo que además debería meter los cuadros. Va a tener un gran éxito. Con esto la Academia da por terminada esta sesión extraordinaria de recepción de libros.
Claro, es muy larga. Muy largo, muy largo. Muy largo. Es apasionante. Al estudio. ¿Y a dónde se van ahora? ¿A dónde? ¿Hasta cuánto? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno. No, bien, el micrófono. Sí, eso salta un poco, ¿no? Eso sí que como si hubiese curva. Y aparte como estaba medio inclinado.